Bombazo que ha soltado Apple a una semana de la presentación de su reporte trimestral. El lunes 20 de abril, la firma creadora del iPhone anunció que Tim Cook, su actual CEO, dejaría su cargo y será el próximo presidente de la junta directiva a partir de septiembre. Tim Cook llegó a la posición máxima en la dirección de Apple tras la muerte del legendario Steve Jobs en agosto de 2011. Y en su lugar, John Ternus asumirá como el nuevo director ejecutivo de Apple. Y al mercado no le ha caído muy bien esta noticia. Yo soy Julio Sánchez Onofre, Site Manager para la edición mexicana de Investing.com, y en este video te voy a dar más detalles y haremos un acercamiento a por qué el mercado es escéptico de este movimiento. Espera, antes de continuar, un breve recordatorio. Actualmente Investing.com está llevando a cabo su oferta flash. Esto quiere decir que solamente durante algunas horas podrás acceder a Investing Pro con un descuento de hasta el 55%. Pero por ser seguidor y suscriptor de nuestro canal, te vamos a dar un descuento adicional del 10% si utilizas el código PROLATAM antes de realizar tu pago. Con esto podrás acceder a un descuento de incluso el 65% en tu acceso a Investing Pro. Si todavía no estás familiarizado con Investing Pro, quédate en este video porque vamos a utilizar alguna de las herramientas premium para analizar Apple que solo encontrarás en Investing Pro. Así que recuerda, utiliza el código PROLATAM antes de pagar y podrás obtener hasta un 65% de descuento en tu acceso a Investing Pro. Esto solo es válido si lo haces antes de la mañana del jueves 23 de abril de 2026. Apúrate ya y no dejes que se te escape esta oportunidad. Y ahora sí, vámonos de lleno a ver cómo está reaccionando Apple tras el notición del relevo de Tim Cook. Veamos que esta mañana a media sesión, alrededor de la media sesión de este martes 21 de abril, las acciones caen poco más de 2.5% y se negocian en alrededor de $265.98. Esto a raíz, te digo, de una respuesta negativa y del escepticismo sobre la salida de Tim Cook como el CEO y la llegada de John Ternus. Pero partamos desde el inicio. ¿Qué significa este movimiento? Lo que tenemos que entender primero es la diferencia entre ambas posiciones. Porque usualmente luego hay una confusión o está muy difusa la diferencia entre un CEO y una presidencia de la junta directiva, que si bien hay ocasiones en que una misma persona pueda ocupar ambas posiciones, en este caso, en el caso de Apple, son diferentes. Primero, CEO, Chief Executive Officer. Este es el cargo que actualmente ocupa Tim Cook y que en septiembre va a ser asumido por John Ternus. El CEO ejecuta la estrategia de la empresa y supervisa la operación. Está más metido en el desarrollo de la empresa. También tiene la responsabilidad financiera de ofrecer buenos resultados y de estar creciendo constantemente la empresa en términos financieros. También brinda los informes a la junta directiva y se convierte como en un enlace entre las actividades de operación de la empresa y el órgano de gobierno, que sería la junta directiva. Ahora bien, ¿qué hace un presidente de la junta directiva? Este cargo que asumirá Tim Cook en septiembre tiene liderazgo precisamente de la junta, del consejo, que es el órgano máximo de los accionistas. Se encarga de supervisar la gobernanza también, que esto quiere decir que la junta directiva cumpla con sus responsabilidades fiduciarias, regulatorias, de transparencia y de responsabilidad social. También sirve como una figura de supervisión y también de apoyo al CEO. Se encarga básicamente que lo que hace el CEO y las operaciones de la empresa estén alineadas con los intereses de los accionistas y de la junta directiva. Además, el presidente pues, es el representante de las partes interesadas. Entonces veamos, el CEO está más ligado a la operación, al desarrollo de la empresa, a la innovación, y el presidente se encarga justamente de vigilar que la empresa
esté alineada a los intereses de los accionistas. Por eso es que luego puede haber algunas fricciones entre las operaciones entre uno y otro. Ahora bien, vale señalar que usualmente cuando ocurre este tipo de movimientos es porque se empieza a preparar, digamos, el camino para que el CEO que pasa a presidente pues eventualmente se retire de la empresa. Y esto lo acabamos de ver justamente con Netflix y el caso de Reed Hastings. Reed Hastings, quien es uno de los cofundadores de Netflix, fue el CEO durante muchos años de esta empresa que revolucionó el entretenimiento digital con el modelo de streaming. Reed Hastings dejó de ser CEO y se dedicó únicamente a ser el presidente de la junta directiva, para que después, hace algunas semanas, Netflix anunció justo en la presentación de su reporte trimestral que Hastings no se presentaría a la reelección de la presidencia, lo que intuye que saldrá Reed Hastings de Netflix, dedicándose únicamente a sus asuntos personales. Así que un movimiento de estos también puede anticipar una salida definitiva de una figura tan emblemática como lo es Tim Cook. Ahora repasemos un poco. ¿Qué ha pasado con Tim Cook? Tim Cook llegó a Apple a ser el CEO de Apple tras el fallecimiento del legendario Steve Jobs. Un poco de resumen del perfil de qué hizo Tim Cook y por qué es una figura tan relevante en la historia de Apple. Tim Cook revolucionó la cadena de suministro global, optimizando inventarios y reduciendo costos. También diversificó los ingresos de Apple, impulsando el segmento de servicios con la App Store, Apple Music y Apple TV, que hoy aporta márgenes récord y un crecimiento sostenido. Bajo su liderazgo, Apple también incrementó su valor de mercado de forma exponencial. Durante su gestión, el valor de mercado pasó de menos de 400,000 millones de dólares en 2011 a más de 4 billones de dólares. Además, mantuvo la rentabilidad de la empresa y aumentó el dividendo con 15 años consecutivos de pagos y 14 años de aumentos. Además, Tim Cook apostó por la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa, posicionando a Apple como un referente ESG. Que esto es muy importante, sobre todo con las nuevas tendencias de inversiones responsables. Ahora veamos. Tim Cook logró un crecimiento muy importante en el valor al accionista. De hecho, durante este periodo, y aquí lo podemos ver en el gráfico, las acciones de Apple llegaron a subir más de 1800% de una negociación desde alrededor de los $13 hasta los niveles por encima de los $260 que vemos actualmente. Entonces, una figura de alta relevancia es muy importante para Apple. Ahora veamos un poco el perfil de la persona que tomará su lugar, que hablamos de John Ternus. Actualmente él es el líder de la división de hardware de Apple. John Ternus llegará como CEO de Apple el 1 de septiembre de 2026. ¿Qué ha hecho John Ternus? John Ternus lideró el desarrollo de la transición a los procesadores Apple Silicon M1, M2 y M3, revolucionando el rendimiento y la eficiencia energética de sus dispositivos. También encabezó la introducción de productos disruptivos como el iPad Pro, Mac Studio y Apple Vision Pro, que hay que decir, este último no tuvo éxito. También impulsó la integración de inteligencia artificial en dispositivos y servicios, colaborando en alianzas como la que recientemente logró con Google para la adopción de Gemini, su modelo Gemini, y así potenciar su asistente virtual Siri, así como el desarrollo de chips especializados en inteligencia artificial. Mucho ojo con este punto de la inteligencia artificial, vamos a ver después por qué. Y también John Ternus, siendo la cabecilla del segmento de hardware, aumentó la resiliencia operativa de Apple ante retos globales en la cadena de suministro y escasez de componentes. Así que una figura, digamos, crucial
Con este panorama ahora echemos un vistazo a lo que han dicho algunos analistas sobre este movimiento estratégico en la dirección de Apple. En una nota que tenemos en la edición mexicana de investing.com podemos ver que, bueno, se consigna que en general hay una reacción, digamos, un poco positiva de los analistas sobre esta transición, que la han caracterizado como bien telegrafiada y estratégicamente sólida, dado el mandato de 25 años de Ternus en la compañía. El analista Eric Woodring de Morgan Stanley declaró que es poco probable que esto altere la estrategia y la visión central de Apple en el tema de hardware, servicios, software, retornos de capital o integración vertical, pero destacó que una transición de CEO podría impulsar un optimismo renovado de los inversionistas, dado el potencial de cambio a largo plazo. Que nos dice que Morgan Stanley espera también más sobre la visión que tiene Ternus en inteligencia artificial, así como en nuevos mercados y la diversificación de los proveedores en los próximos meses. Sigamos con el analista Ben Reitzes de Melius Research. Él dijo que el momento fue anunciado antes del reporte trimestral que será el 30 de abril cuando se dé a conocer, lo cual fue la única sorpresa, y es que hay que recordar que ya desde hace varios meses se andaba barajeando justamente este plan de sucesión, ya estaban sonando nombres y ya se estaba anticipando este movimiento para, digamos, la sucesión de Tim Cook como, tras su salida como CEO. ¿Qué dice este analista? Mi instinto me dice que esto se anunció antes de las ganancias para que podamos enfocarnos en un gran trimestre con fundamentos sólidos la próxima semana. El analista es muy optimista sobre los resultados que anunciará a finales de abril. Y ahorita vamos a echar un ojo a qué es lo que se espera. ¿Qué más? También tenemos la opinión de Samik Chatterjee de JP Morgan, quien ve el anuncio positivamente, citando la elevación de un ejecutivo enfocado en productos y hardware en un momento de intensa competencia para entregar factores de forma de próxima generación y dispositivos con capacidades de inteligencia artificial. Este analista señaló que Cook continuará apoyando compromisos con legisladores a nivel global en su rol de presidente ejecutivo. Así que este analista también considera que Tim Cook será un elemento clave en las negociaciones y en las relaciones públicas, haciendo lobbying. Muy bien, esto es, digamos, un vistazo sobre las primeras reacciones de los analistas. Y hablando también de los analistas, vale la pena que observemos cuál es la previsión que actualmente tienen los analistas sobre las acciones de Apple. Actualmente, el consenso de analistas otorga un precio objetivo medio de $297.71. Esto quiere decir que anticipan un potencial alcista de poco más del 12%. Si vemos el rango de precios que otorgan, en el mínimo se encuentra de $215 y en el máximo de $350. También veamos cuáles han sido los últimos movimientos de los analistas. Si observamos a partir del 20 de abril, fecha en la que se realizó el anuncio sobre la sucesión de Tim Cook, pues en realidad no hubo una variación significativa sobre, digamos, las calificaciones que han otorgado. Actualmente, de 47 calificaciones, 31 son de compra, 14 de mantener y 2 de venta. Desde ayer, el 20 de abril, pues quienes han realizado, más bien han confirmado estas calificaciones: Raymond James, Needham, Oppenheimer, Evercore, Althea Capital, Bank of America, TD Cowen, JP Morgan y Melius han confirmado su recomendación, digamos, varios de ellos de compra, varios de ellos de mantener. Solamente Althea tiene una recomendación de venta, pero se ha mantenido. O sea, no hubo cambios relevantes, se confirman las calificaciones, y esto significa que los analistas no esperan, digamos, muchos movimientos o muchos cambios con el cambio de liderazgo. Y ya que estamos viendo estas cifras sobre las valoraciones, consultemos ahora sí esta herramienta Investing Pro. ¿Qué nos dice Investing Pro?
que Apple actualmente presentaría una sobrevaloración del 14%, y esto a partir de 14 modelos financieros que Investing Pro utiliza para calcular el valor razonable, que podemos leer como el valor intrínseco o el precio justo al que debería estar negociándose la acción. Todos estos datos, te recuerdo, los puedes encontrar en Investing Pro. Si todavía no tienes tu acceso, recuerda que actualmente está la Flash Sale con un descuento de hasta el 55%, pero usando el código PROLATAM que les damos exclusivamente a quienes nos siguen en nuestro canal de YouTube, lo pueden obtener un descuento adicional del 10% para que les salga en total con una rebaja de hasta el 65%. Obténlo antes del jueves 10 de la mañana hora Ciudad de México para que puedas aprovechar el precio más bajo de Investing Pro en lo que va del año. Sigamos con las métricas de Apple. Y aquí vamos a entender un poco por qué el mercado ha estado castigando las acciones. Primero, ya vemos, el valor razonable de Investing Pro observa una acción pues francamente bastante sobrevalorada, con el riesgo de una corrección del 14% si llegara a su valor intrínseco o si se negociara en su precio justo. Pero también hay otras señales que nos pueden indicar que los accionistas actualmente están pagando un precio, digamos, más elevado del que actualmente, digamos, el resto del sector estaría pagando por las acciones. Por ejemplo, vemos una relación PEG. Este indicador, recordemos que el indicador PEG, si está en 1, nos diría que su precio está en su valor, digamos, justo. Si está por debajo de 1, nos indicaría que podría ser una acción infravalorada, pero por el contrario, si se encuentra en un PEG mayor a 1, pues significaría que los inversionistas están pagando caro por la acción. El ratio PEG actualmente de Apple está en 1.30, una acción que está pagándose sobre, digamos, su precio, de relación del precio con las ganancias y el crecimiento. Ahora, si vemos también el ratio PEG a futuro, que esto incorpora las previsiones de crecimiento del beneficio por acción, que actualmente está en un 14%, pues este ratio se nos sube todavía más. Se ubica el ratio PEG a futuro en 2.81. De nuevo, esto quiere decir que los inversionistas o son demasiado optimistas o han sido demasiado optimistas con Apple, que están dispuestos a pagar incluso una prima mayor por estas acciones, incluso por encima de su estimación con los beneficios a futuro, que por eso ha generado nerviosismo este cambio en la dirección de Apple. Y es que la salida de Apple, hay que decirlo, la salida de Tim Cook de Apple, perdón, pues genera un potencial de riesgo para los inversionistas, incluso si es una transición planeada. Apple, recordemos que bajo el liderazgo de Tim Cook, pues es reconocido por transformar a Apple en una máquina de generación de flujos de efectivo con una capitalización bursátil, ya vimos, de más de 4 billones de dólares. Así que su reemplazo introduce un elemento de incertidumbre sobre si el próximo CEO mantendrá el mismo nivel de ejecución, la disciplina financiera y la visión estratégica. Además, sí podrá con los retos que ya hemos visto a futuro. ¿Qué preocupa a los inversionistas? Aquí podemos enumerar 3 elementos. Primero, la visión y ejecución. Ya vimos, Tim Cook ha sido clave en la gestión de la cadena de suministros y en la expansión de servicios, los cuales han sido motores de Apple. La duda central es si Ternus podrá sostener la innovación y la rentabilidad o habrá un periodo de adaptación frente al ritmo. Ya vimos el historial que ha tenido Ternus con el fracaso de los Apple Vision Pro. Ahora también actualmente hay una valoración exigente. Ya vimos el ratio PEG, pero también veamos la relación PER y la relación PER Forward. Esto nos implica o nos dice que tiene una valoración bastante exigente con estos ratios por encima de 32, de 33. Quiere decir que los inversionistas están dispuestos a pagar mucho por esta acción. Así que
cualquier traspié, cualquier despiste en la ejecución de Apple será fuertemente castigado, tiene el potencial de ser fuertemente castigado. Y un anuncio, un movimiento justamente en la dirección abre estos elementos de incertidumbre que, como vemos, se ha reflejado también en la negociación de las acciones en la jornada posterior al anuncio, este martes 21 de abril. Y también hay otro elemento central que habrá que tomar en cuenta, que es la dependencia del iPhone. ¿Qué tanto el liderazgo de Ternus podrá, digamos, mantener a flote también el iPhone ante la creciente competencia y la debilidad que se ha observado en el mercado de China, como también el crecimiento de otras unidades de negocio para diversificar? Y que, si bien Apple es reconocidísimo por su reinado en los dispositivos móviles con el iPhone, pues también es necesario crecer otras áreas para mantener una diversificación sana y eventualmente una salud financiera. Y que además el liderazgo y las acciones de Ternus puedan, digamos, mitigar los temores sobre la capacidad de innovar en hardware y servicios, ya vimos, ante la creciente competencia. ¿Qué es lo que vemos? Vemos actualmente una acción que está siendo pagada bastante alta, que los inversionistas están dispuestos todavía a pagar bastante por esta acción, por lo cual cualquier movimiento o cualquier señal que no dé seguridad a los inversionistas, pues puede impactar el precio de las acciones. Y ahora, por último, también aprovechemos que ya estamos en Investing Pro para ver qué se espera de los resultados financieros de Apple. Para el reporte trimestral que se va a presentar el próximo 30 de abril, los analistas consultados por Investing Pro anticipan que Apple entregará un beneficio por acción de $1.93. Esto significa un crecimiento del 17% respecto al mismo periodo, pero del año pasado. Ahora veamos, en cuanto a ingresos, los analistas también anticipan unos 108.900 millones de dólares durante ese trimestre, lo que implicaría un crecimiento del 14.20%. Ya sabemos, los inversionistas no solamente observarán si se cumplen o no estas expectativas, sino hay otras métricas como los márgenes, como, digamos, los impactos tanto en la cadena de suministro por los aranceles, así como la situación geopolítica, si hay una mención respecto a esto, así como alguna mención o alguna anticipación sobre el futuro liderazgo de John Ternus, más allá de ya lo anunciado el lunes 20 de abril. También estará en foco que cumpla las expectativas y los crecimientos de las ventas del iPhone, que este siempre ha sido un referente para los resultados de Apple. ¿Qué ha pasado con las acciones de Apple y con los resultados, los últimos resultados? Podemos ver, la mayoría de los resultados trimestrales de Apple han batido las expectativas en cuanto al beneficio por acción y también en ingresos. Solamente en el reporte que entregó a finales de enero de 2025, aquí no cumplió ligeramente con las expectativas sobre ingresos, pero de forma general ha batido las expectativas de los analistas. Ahora veamos cuál ha sido la reacción de los inversionistas de los mercados un día después de la presentación del reporte. La reacción ha sido mixta, porque de nuevo Apple es una de las empresas a las que los mercados le exigen cifras más allá de que supere las previsiones de ingresos y ganancias, sino otros indicadores y también las señales sobre el futuro del desarrollo del negocio y con estos elementos de fricción que ya les mencionaba, porque al ser una de las empresas con mayor valor de capitalización, de nuevo por encima de los 4 billones de dólares, pues es un referente para Wall Street y que también tiene el potencial de mover por completo el S&P 500. Así que márgenes, el negocio de iPhone y cualquier señal de innovación con inteligencia artificial, gastos, costos, inversiones y las menciones sobre el futuro liderazgo de Ternus definitivamente serán elementos que serán observados por los inversionistas. Esto ha sido un primer acercamiento a la reacción de los mercados
sobre la transición en el liderazgo de Apple. Ya veremos qué información a futuro nos llega a entregar la compañía. Por lo pronto, los ojos estarán puestos en el reporte trimestral del 30 de abril. Yo soy Julio Sánchez Onofre, Site Manager para la edición mexicana de Investing.com. Recuerda la oferta flash de Investing.com para que adquieras Investing Pro con un descuento del 55%, pero con el código PROLATAM podrás acceder a un 10% de descuento extra al momento de pagar. Espero que este video haya sido de utilidad, te haya ayudado a explicar un poco por qué las acciones de Apple caen tras el anuncio del relevo de Tim Cook. Y nos vemos en la siguiente. No olvides suscribirte al canal para que no te pierdas ningún contenido y que tengas inversiones exitosas.